que Cristo viene recibido por muchos, pero por otros sí, que muchos lucen las tinieblas, iluminan los demás. Y había un destino final que alcanzar. Había un sueño final que alcanzar. Es tan sencillo como sentarnos en nuestras habitaciones, en el culto familiar, poner las manos sobre este libro y decir: Señor, yo quiero que hables a mi vida. Amado Padre Celestial, al abrir tu palabra, danos tu bendición, danos entendimiento y comprensión para entender las cosas espirituales y poder vivir por la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para entender lo que es la vida, tenemos que ir al libro de Génesis, el capítulo 2, verso 7, donde dice la palabra de Dios: entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. En el texto bíblico, allí en el Génesis, en la narración de cómo vino el ser humano a la existencia, nos muestra unos detalles importantes para analizar. Número 1, dice que Dios fue el que formó al ser humano. Y lo hizo, número 1, del polvo de la tierra, o sea, utilizó materia para crear el cuerpo del ser humano. Dice entonces, número 2, que una vez del polvo de la tierra formó al ser humano, sopló aliento de vida, sopló viento de vida en él, y entonces fue el hombre un alma viviente. Así que nosotros vemos algo muy importante allí para establecer o analizar un poco el concepto o el término del alma o el alma viviente. La palabra dice que cuando Dios hizo esto, el hombre fue un alma viviente, o el hombre llegó a ser un alma viviente. Así que no es lo mismo, usted verá, tener que ser. Yo puedo tener algo o yo puedo ser algo. Mi pregunta es: ¿el hombre, según la Biblia, tiene un alma viviente o es un alma viviente? La palabra de Dios estableció que el hombre es un alma viviente. Por tanto, entonces, lo que se colocó en él, lo que se sopló en él, no fue un alma, sino fue el aliento de vida. Entonces podemos analizar lo siguiente, que la combinación de el polvo de la tierra, el cuerpo y la materia, más el soplo o el aliento de vida de Dios, da como resultado o es igual a ser un alma viviente. Así que vemos que la combinación y la unión de estos dos elementos da como resultado y producto el alma viviente. En hebreo, nefesh yahá, que quiere decir alma viviente, fue utilizado o tiene aparición en varios lugares del Antiguo Testamento. Pero en este caso, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, verso 24, cuando hace referencia a los animales que el Señor creó y que vinieron a la existencia, llegaron a ser almas vivientes dentro de su especie animal, pero llegaron a ser almas vivientes. También en Génesis capítulo 2, verso 7, esta frase hebrea vuelve y se utiliza para referirse al ser humano como un ser que ha venido a la existencia y que está vivo. Así que el término alma es empleado para referirse al ser creado por Dios que está vivo y que existe. No tanto entonces la palabra enseña que el término alma o la palabra alma se refiere a algo que está dentro del ser humano y que cuando morimos o pasamos al descanso se separa del cuerpo y entonces continúa con una trayectoria o una existencia.
La palabra de Dios realmente no enseña eso cuando está hablando de alma. Los escritores bíblicos no tenían la intención en su mente de enseñar esto en el momento en que escribieron estas cosas. Ellos estaban muy claros de que el término alma, nefesh, en el contexto de la relación entre la vida y la muerte, se refería a la persona o al ser viviente que está vivo, existente. Primera de Corintios capítulo 15, verso 45 dice que también está escrito que el primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente. O sea, él es alma viviente. Y ahorita decíamos que no es lo mismo tener algo que ser algo. Por tanto, vemos que la complementación del cuerpo y el aliento de vida dan como resultado ser un alma viviente. Job capítulo 33, verso 4, habla y dice en la experiencia de su libro: el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me ha dado vida. Ezequiel capítulo 18, verso 4, muestra una situación que tiene que ver con la familia en la antigüedad. Dice: he aquí todas las almas son mías, así como el alma del Padre, también la de los hijos son mías. Por tanto, el alma que pecare, esa morirá. En la antigüedad, en algún momento se creía que los hijos pagaban las consecuencias de los pecados de los padres. Pero este texto bíblico y otros nos dejan saber que en algún momento se establece y se aclara que cada vida, cada alma, o sea, cada ser viviente, sería responsable de sus propios actos, para bien o para mal. Pero la pregunta es si el alma, como muchas veces se ha creído y se ha interpretado, en vez de ser el ser humano en su existencia viviente, es algo que está dentro del cuerpo, que pudiera ser llamado espíritu. Si el alma fuera eso, entonces basado en este texto bíblico, mi pregunta sería: cuando el ser humano muere y el alma sale del cuerpo, o el espíritu sale, según este texto bíblico dice que el alma que pecare morirá, ¿cómo pues entonces el alma que ha muerto puede morir nuevamente? Porque la Biblia dice que el alma que pecare morirá. Entonces, ¿cómo puede morir nuevamente? ¿Cómo puede pasar por este proceso nuevamente? Si el alma es el espíritu que sale del cuerpo, cuando alguien muere, ¿cómo entonces morirá nuevamente? Si el alma que pecare morirá. Por eso no es una contradicción. La Biblia no se contradice cuando muestra que el alma viviente es el ser humano mientras vive, que es el resultado de el polvo de la tierra, el cuerpo y el aliento de vida. Hablando un poco entonces de la vida, podríamos abundar mucho más. Vamos a analizar, según la Biblia, algunos textos que hacen referencia sobre la muerte para entender entonces cómo llegó la muerte a nuestra vida, a nuestro mundo, qué es la muerte y cuál es el estado de aquellas personas que han fallecido, dónde se encuentran. ¿Estarán en el cielo? ¿Estarán en un infierno? ¿O dónde están y qué ocurren con las personas que han pasado al descanso y que han fallecido? La palabra de Dios pretende fortalecer nuestra fe. La palabra de Dios pretende vivificar nuestras tristezas y nuestros dolores. Claro que no ha sido fácil atravesar por procesos donde en algún momento hemos tenido que dar sepultura a un ser querido. Precisamente este estudio es para llevar esperanza a cada corazón, para conocer la verdad del Evangelio y vivir cimentados en la esperanza que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte viene como paga, como salario, como resultado y consecuencia del pecado. Romanos capítulo 5, verso 12 también dice que
el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La palabra hombre allí se refiere a humanidad, al ser humano en su totalidad, a la familia humana. Y vemos que por un hombre, o sea, Adán, entró el pecado y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos nosotros por cuanto todos hemos pecado. Pero Cristo Jesús en la cruz del Calvario, a través de su vida, su sangre derramada allí en la cruz del Calvario, y habiendo resucitado como victorioso al tercer día, nos ha dejado un camino de esperanza y victoria ante la dolorosa muerte. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, establece el momento en la creación, antes de la entrada del pecado, donde Jehová como creador le había advertido a Adán y a Eva de que si comían del árbol que daba un fruto que había sido prohibido el consumo de él, iban a morir. Era más bien decir como un momento donde Dios probaría la lealtad, la fidelidad y la obediencia de su creación. Así que había establecido un árbol que daba un fruto, pero él había dicho que del fruto de todos los árboles del huerto podían comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal y de su fruto no podrían comer, porque en el día en que desobedecieran este mandamiento iban a morir. Pero la historia en la Biblia nos muestra que había un personaje que llegó allí al huerto. Era la serpiente, Satanás. Estaba allí y entabló una conversación con Eva en el momento en que ésta se acerca al árbol. Y allí se introduce la primera y la gran mentira acerca de la muerte, lo que se conoce como las bases y la plataforma del espiritismo, o sea, la inmortalidad del alma, cuando la serpiente le dice a Eva en Génesis capítulo 3, verso del 1 al 5, que no iban a morir. Eva está hablando con la serpiente y le dice: Jehová nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto del árbol que está en medio del huerto, porque el día en que comamos de él vamos a morir. Y la serpiente le dijo a la mujer, allí en Génesis capítulo 3, no morirás. O sea, Dios había dicho: vas a morir, vas a dejar de existir. Y la serpiente entonces contradice el mensaje dado por Dios y le dice: no vas a morir. Y no solamente eso, sino que le añade: sino que Dios sabe que el día en que comas de ese fruto serán como Dios, serán dioses, sabiendo el bien y el mal. Desde entonces allí se ha introducido la creencia de la inmortalidad del alma, que realmente el ser humano no muere, sino que pasa a otra etapa de una existencia, a otra esfera espiritual. Que el ser humano entonces, cuando deja de respirar, su alma pasa o al cielo o a un infierno. Pero mis queridos, la Biblia realmente no enseña eso. La Biblia enseña que cuando el ser humano muere, va a un sepulcro, a una tumba, va al descanso, simplemente deja de existir, aunque claro está, quedan guardados y grabados en nuestros corazones, en nuestras mentes, y claro está, que toda vida queda preservada en la memoria de Dios. Cosa de que cuando Él venga por segunda vez en el reino de los cielos, pueda entonces traer a la vida a cada una de las personas que han ido al descanso, sea para vida eterna o lamentablemente sea para muerte y confusión eterna. Juan capítulo 5, verso 21 al
29 establece ese principio de que cuando alguien pasa al descanso, fallece y muere, realmente no está inmediatamente en un paraíso o en un infierno, simplemente deja de existir y es llevado a un sepulcro, a una tumba. Por ejemplo, a Juan 5:21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Hablando precisamente de el contexto y el tema de la muerte, un tema tan difícil y tan doloroso para la familia humana. Entonces, cuando el ser humano muere, simplemente deja de existir, pasa a un estado inconsciente, es llevado a una tumba. Pero, alabado sea el nombre de Dios, que puede ir a ese lugar con esperanza de que Dios lo levante de ese lugar con vida. También allí mismo dice que llegará la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. El proceso de la resurrección, volver a la vida. Los que han pasado al descanso están en la tumba, pero pueden tener la esperanza de volver a la vida, de regresar a la vida. La Biblia da ejemplos de que eso es posible, porque para Dios nada es imposible. Entonces, ¿por qué no estudiamos juntos algunos ejemplos de personas en la Biblia que fallecieron y que pasaron al descanso? ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde estaban? ¿Y cuál era la esperanza que a través de sus ejemplos hoy nos brindan a ti y a mí? ¿Por qué no comenzamos con Jesús? En Marcos capítulo 15, verso 46. El momento en que Jesús murió en la cruz del Calvario, en ese contexto de la crucifixión, dice así la palabra de Dios. Se compró un lienzo de lino, le bajaron de la cruz, lo envolvieron en lienzo de lino y le pusieron en una tumba que había sido excavada en una roca, e hicieron rodar una piedra y la colocaron en la entrada de la tumba. Así que podemos ver que en el ejemplo de Cristo Jesús mismo, cuando Él murió, fue sepultado, enterrado. Pero no bastando con esto, quizás no siendo suficiente para alguien que nos ve, podemos ver entonces el momento donde Jesús resucitó y el encuentro entre Él y María, para ver qué pasó allí y qué declaración hizo Jesús, que nos hace entender que cuando Jesús murió, mientras estuvo en el estado inconsciente, o sea, en el estado de la muerte, mientras estuvo muerto, enterrado en la tumba, no estuvo en el paraíso. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Él no fue allí al cielo mientras estuvo muerto. Así que vamos a ver qué dice la Biblia al respecto de eso. En Juan capítulo 20, verso 11 al 17 dice que María se encontraba fuera, al lado de la tumba, llorando, junto a la tumba. Y mientras lloraba se inclinó hacia adentro de la tumba y miró y vio a dos ángeles que estaban vestidos de blanco, sentados en donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en el lado de la cabecera y otro al lado de los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús, porque en ese momento ella había encontrado la tumba vacía, pues Jesús había resucitado, había vuelto a la vida. Y entonces le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y ellas le dijeron: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Pues ella había encontrado la tumba vacía. Pero de pronto Jesús llega allí a ese lugar y ella no se da cuenta que era Jesús hasta que Jesús la llamó por su nombre y le dijo: María. Y ella se volvió a Jesús y le dijo: Raboni, que quiere decir mi maestro. Y en ese momento ella intenta en un salto aproximarse a él, abrazarlo, tocar a su maestro. Y Jesús le dice en el libro de Juan:
suéltame, porque todavía no he subido a mi Padre. Pero ve y dile a mis hermanos que subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. La declaración de Jesús murió un viernes, descansó en la tumba un sábado y resucitó el domingo. Y ese domingo, ese primer día de la semana, en esta conversación, Jesús declara a María y le enseña a María que Él no había ido al paraíso, que Él no había estado en el cielo. Cuando Él le dice, suéltame, no me toques porque todavía no he estado, todavía no he ido con mi Padre. ¿Dónde está el Padre? En el cielo, en el paraíso. Como así lo evidencian sin números de versículos de la Biblia. Por ejemplo, en Lucas capítulo 11, verso 1 en adelante, cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús cuando murió no estuvo en el cielo, no fue al paraíso, se lo dijo a María. Suéltame porque todavía no he estado en el cielo, no he ido a mi Padre, no he visitado el paraíso. Por tanto, podríamos entonces analizar la conversación entre Jesús y el ladrón cuando estaban en la cruz. Uno de los ladrones, en Lucas capítulo 23, versos 42 y 43, muestra el diálogo entre Jesús y los ladrones, en particular uno de ellos, que le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El ladrón que extiende esta petición a Jesús no está diciendo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le está diciendo, cuando vengas en tu reino. Esto puede cambiar el concepto y lo que mucha gente ha creído por mucho tiempo. Porque realmente, número uno, Jesús cuando murió no estuvo en el paraíso. Él mismo se lo dijo a María. Y número dos, el ladrón le está diciendo, cuando vengas en tu reino. Él quiere estar con Jesús en el paraíso. Jesús entonces le responde, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. En el original griego no existen las comas como en nuestro castellano, en nuestro español, en nuestra forma de escribir, sí existen. Por tanto, en las traducciones, los traductores acomodaron una coma, forzaron una coma, pero en el griego debió decir la palabra de Dios, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Así que la verdadera interpretación de este pasaje, o lo que verdaderamente este pasaje está diciendo, es que hoy Jesús le daba una esperanza a aquel ladrón de que cuando él regresara otra vez en su reino, entonces en aquel momento él estuviera con Jesús en el paraíso. Hoy le daba la esperanza, hoy le daba la garantía, hoy le daba la esperanza. Pero no quería decir que hoy estaría con él en el paraíso, porque bien estudiamos y vimos que Jesús no estuvo ese día en el paraíso. Entonces podemos ver y concluir con esta conversación entre Jesús y el ladrón que Jesús se refería a hoy, en el presente le decía que en el futuro estaría con él en el paraíso. Pues la Biblia enseña realmente que sí, tenemos esperanza de en algún momento estar con Cristo Jesús en el paraíso, en las mansiones celestiales, en una tierra renovada y restaurada. Pero la Biblia enseña que eso no es inmediatamente en el momento en que pasamos al descanso. Que primero Jesús tiene que venir por segunda vez, realizar el poderoso acto de la resurrección de los muertos, para posteriormente cumplir la maravillosa promesa de estar con Él en el paraíso. El estado de los muertos es uno inconsciente, inexistente. Job capítulo 14, verso 10 al 15 dice, pero el hombre muere y yace o permanece inherente, dice la palabra de Dios. El verso 11 dice, porque son como las aguas, se evaporan
dice la palabra de Dios. También dice la palabra de Dios que no se despertará ni se levantará del sueño mientras está muerto, porque la Biblia enseña que la muerte es como el sueño, es como estar dormidos. Jesús lo enseñó, el libro de Job lo presenta, Salomón habló de eso en sus libros, en el libro de Eclesiastés. Es como un sueño que mientras esté muerto no puede despertar, no se puede levantar de ese sueño, a menos que su Dios, a menos que Dios, con autoridad y poder milagroso, lo vuelva y lo levante para vida. El libro de Salmos, capítulo 146, versículo del 1 al 4, nos muestra lo siguiente: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré los salmos a mi Dios mientras esté vivo, porque sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen todos sus pensamientos. Mire la experiencia del salmista. Yo voy a alabar a Dios mientras esté vivo, porque una vez el ser humano muere, ya no puede hacer nada. Básicamente, eso es lo que está estableciendo el salmista. Job también muestra un proceso. En Job capítulo 14 dice: oh, si me escondieras en la tumba, si me ocultaras hasta que tu ira pase, si me pusieras un plazo y de mí te acordaras, si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Es la pregunta de Job. Todos los días de mi batalla esperaré hasta que llegue mi relevo. O sea, relevo para Job es el momento de morir. Todos los días pelearé mi batalla y esperaré hasta que llegue el momento de morir. Verso 15 dice: tú llamarás y yo te responderé. Job está diciendo: va a llegar el momento en que voy a morir, estaré en la tumba, dejaré de existir, pero Dios me llamará y yo responderé. Una frase teológica que se traduce en resurrección, ser traídos a la vida nuevamente por el poder vivificante de Dios. Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6 dice: porque los que han de vivir, debí decir, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria ha sido puesta en el olvido. También su amor y su odio pasaron ya, y nunca más tendrán parte o podrán participar en todo lo que se hace bajo el sol. La frase bajo el sol significa en esta tierra, en este mundo. La persona que muere, que fallece según la Biblia, no puede aparecerse en este mundo, no se le puede aparecer a las personas, no puede participar y no puede manifestarse a los vivos, enseña la Biblia, porque simplemente la persona ha pasado al descanso, ha muerto, ha fallecido. Es un principio que establece la Biblia, y claro, que aparecen en nuestros recuerdos, aparecen en nuestros sueños, aparecen en nuestra mente, porque son personas que amamos, que forman parte de nosotros. Por eso este mensaje, de tener la oportunidad de volverlos a ver cuando Cristo venga por segunda vez, y entonces haga traer a los muertos a la vida nuevamente, ejecute el poder de la resurrección, y entonces los muertos en Cristo resuciten primero, y entonces los que estén vivos podamos reunirnos otra vez con ellos y con nuestro Dios para siempre. Cuando Jesús resucitó, un grupo pequeño resucitó también con Él, llamado las primicias. También antes de la venida de Jesús,
muy poco antes, la Biblia enseña que habrá una resurrección pequeña de igual manera, que en la venida de Jesús habrá una resurrección y que después de 1000 años en el cielo, en el retorno a esta tierra, la cual será restaurada a como era antes al principio perfecta, habrá otra resurrección. Y por motivos del tiempo no podríamos en estos momentos entrar a explicar con versículos detalladamente cada uno de estos escenarios, pero la Biblia de manera especial así lo enseña. Deuteronomios capítulo 18 verso 10 al 12 se prohíbe y es tomada como abominación a Jehová cualquiera que consulte a los muertos. En la antigüedad eso se llamaba hechicería pagana, hoy se le llama espiritismo moderno, es lo mismo, es la religión de Satanás, es decir, que hay una vida después de la muerte, porque la vida entonces pasa a otra esfera espiritual, que el ser humano se puede ir inmediatamente al cielo o al infierno, o peor aún, quedar vagando en el mundo, en la tierra de los vivientes, que pueden hacer apariciones, pero todo eso tiene como base la hechicería antigua o el espiritismo moderno, que es la gran mentira de Satanás, la religión del enemigo de las almas. Para Dios es una abominación, está prohibido, pues claro, hacer contacto con estos demonios o espíritus malignos que se hacen pasar por seres queridos que han muerto, que han pasado al descanso, es estar en contacto con la misma ciencia de Satanás. Daniel capítulo 12, verso 2 dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Todos tienen que en algún momento volver a la vida, cuando Jesús venga por segunda vez y después de 1000 años que estaremos en el cielo, según Apocalipsis capítulo 20, también ocurrirá. Hay una primera resurrección y hay una segunda resurrección. Los que tienen parte en la primera resurrección son bienaventurados, afortunados, porque son levantados para la vida eterna. Los que tienen parte en la segunda resurrección, según Apocalipsis capítulo 20, tienen una lamentable recompensa, porque entonces su parte es para ser condenados para siempre. Entonces experimentan la segunda muerte, que es la muerte eterna, dejar simplemente de existir para siempre. No tomarán parte esto en la segunda muerte, en la segunda resurrección, del paraíso y de la vida eterna. Primera de Corintios capítulo 15, verso 51 en adelante, habla sobre la resurrección de los muertos. Vemos que esto es bíblico, principio bíblico, fundamentalmente fundamentos bíblicos. El apóstol Pablo le dice a la iglesia que estaba establecida en Corintios: he aquí que les digo un misterio, no todos vamos a dormir, o sea, no todos vamos a morir, porque él creía que la segunda venida de Jesús era en sus días. Pero él dice, una cosa sí va a pasar, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque la trompeta sonará. Y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así que él no está haciendo alusión a todos los seres humanos, sino está haciendo alusión a todos los seres humanos que fueron salvos por la sangre de Cristo Jesús y sus nombres se encontraron escritos en el libro de la vida. Entonces él está diciendo que la resurrección será física y será espiritual también, porque el cuerpo, los que han de ser resucitados, vendrán a la vida con sus cuerpos, pero no cuerpos corrompidos, sino cuerpos perfectos e incorruptibles. En fin, la gran promesa de la esperanza de la resurrección. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 en adelante dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios resucitará con Jesús a los que durmieron en él.
o sea, los que murieron en Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estén vivos serán arrebatados juntamente con ellos y llevados a la nube para estar así con el Señor en el aire para siempre con Él. La palabra de Dios establece que cuando Jesús venga en su segunda venida, por segunda vez, será el día de la resurrección. Si usted se preguntaba entonces cuándo los que han muerto en Cristo Jesús, sellados para vida eterna, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, resucitarán, se levantarán, eso será en la segunda venida de Jesús, en la segunda venida de Cristo. Yo en una ocasión me preguntaba si los que han muerto en Cristo Jesús volverán a la vida, serán resucitados otra vez con sus cuerpos, pero incorruptibles. Si cuando pasamos al descanso vamos inmediatamente al cielo, entonces cuando Cristo venga, ¿a quién va a resucitar? Si cuando Él venga por segunda vez, el propósito es volver a la vida a los que murieron en Él para llevarlos al cielo. Entonces, ¿a quién vendría Jesús a buscar y a resucitar si todos los que mueren van al cielo? No nos entristezcamos si llevábamos toda una vida creyendo otra cosa a lo que hoy la palabra de Dios presenta. Todo lo contrario. Tú y yo tenemos la esperanza de volver a ver a nuestros seres queridos. Es más, si hoy usted y yo pasamos al descanso y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, tenemos la bendita esperanza de algún día volver a la vida y estar con Cristo Jesús en el paraíso por una eternidad. Pero no será inmediatamente cuando morimos, será cuando Cristo venga por segunda vez a buscar a su pueblo, y los que estén vivos sean transformados y los que estén muertos sean devueltos a la vida y transformados para estar para siempre con Él. Oramos. Amado Dios y Padre nuestro, permite que nuestro nombre pueda estar escrito en el libro de la vida, que si vivimos, para ti vivamos, y que si morimos, para ti también lo hagamos. Cosa de que cuando tú vengas en las nubes de los cielos, nuestro nombre, al estar escrito en el libro de la vida, nos permita que por la sangre de Cristo Jesús podamos estar contigo para siempre. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.